Hola, ¿cómo estáis, gracias mujeres, gracias mujeres? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y con muchísimas ganas de saber qué mensajito nos ofrecen nuestros guías hoy, ¿de acuerdo? Hoy las energías son bastante fuertes, muy intensas. Eh, Os avecino una vez más. En esta lectura no va a ser para todo el mundo. Es una lectura, considero que bastante específica y va dirigida a un determinado grupo de la sociedad, ¿de acuerdo? No obstante, considero que si conectas y te llega este mensaje, creo que es importante que lo escuches hasta el final, la lectura entera, porque siento que van a haber muchos mensajitos que te puedan ayudar mucho, ya sea porque sean para ti o porque sean para personas que conozcas, ¿de acuerdo? Ya sean amistades, familiares o incluso tus hijos, tus hijas o tus nietos o tus nietas, ¿de acuerdo? Entonces creo que es muy importante que aunque no te afecte a ti directamente esta lectura, que la escuches porque te puede enriquecer y ayudarte también como a dar claridad y luz a otros aspectos desconocidos que tenías, ¿de acuerdo? Sobre la sociedad en sí, ¿de acuerdo? Entonces, mi intención con esta lectura, al igual que en todas realmente, es en todo momento aportar luz, ¿de acuerdo? Luz, entendimiento y ante todo debo admitir y reconocer que soy de aquellas pocas personas, o brujas considero más bien, que toco los temas que nadie quiere tocar. Yo me permito hablar de todo aquello que es lo que más nos hace daño por callarlo y dejarlo en silencio y ocultado y dejarlo como un caso perdido, cuando considero que lo que hace falta es hablarlo más, pero hablarlo en profundidad y entender sobre todo el origen, ¿de acuerdo? Porque al final de cuentas, todo en esta vida tiene un principio y tiene un final, ¿de acuerdo? Y hasta que hemos llegado al final, que es el resultado de nuestras decisiones y acciones, ha pasado un camino, ha pasado un transcurso en el tiempo y hasta que hemos llegado a este resultado, insisto, no ha sido de la noche a la mañana, sino que han pasado muchos años, décadas y muy probablemente muchas generaciones. Entonces, ¿qué trato de deciros? Que tenemos que aprender ante todo a respetar el proceso, la experiencia de vida de unos y otros, ¿de acuerdo? Entonces solo quiero aportar mi aportación, es decir, mi granito de arena, ofrecer luz donde considero que hay mucha oscuridad. Y mucha oscuridad porque recoge mucho miedo, muchas inseguridades, mucho dolor, también mucho odio y sobre todo hay mucha falta de diálogo, porque mucha gente tiene muchas preguntas, pero nadie se atreve a hacer las preguntas correctas ni con el respeto que se merece, ¿de acuerdo? Ni quieren realmente profundizar donde sí hace falta profundizar y solo se quedan en la superficie y no quieren rasgar en la profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero ante todo dejar claro. Yo me sumerjo por completo y cuando decido dar luz a algo, a una verdad oculta, es porque considero que mucha gente está afectada por esto, de forma directa o indirecta. Y es vital poder comprenderlo para poder sanar, para poder crear una vida coherente, armoniosa, para ti y para otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, importante, insisto, el ser capaces de, aun cuando no entienda esto, respetarlo, pero para poder respetarlo hace falta poder entenderlo. Entonces, por eso esta es mi aportación, ¿de acuerdo? Porque considero que no... mm, es que es difícil decirlo. Considero que es muy necesario el que no te conformes con lo que te han dicho, sino que indagues, que investigues, que tú mismo o tú misma te pongas a prueba, te desafíes, ¿de acuerdo? Porque muchas veces simplemente nos conformamos, nos aguantamos con lo que nos han dicho. Y ese es el mayor error, porque te estás conformando con la verdad que a alguien le interesa. Y muchas veces esa verdad no es tu verdad, ¿de acuerdo? Sino es la verdad que te han contado para silenciarte, para que no hagas más preguntas. Porque es como que es malo saber la respuesta, ¿de acuerdo? Y ojo, es malo para la persona que te está ocultando la verdad. Pero para ti justamente es
superación de un trauma, tu superación de un conflicto interno y o externo. Entonces, insisto, la lectura de hoy es fuerte, ya os la avecino, es intensa y es lo que os he dicho. No es para todos, pero creo que es importante que todos los que conectéis con esta lectura lo escuchéis hasta el final porque os puede ayudar bastante, ¿de acuerdo? Así que ya os lo anticipo. Y no es una obra demasiado bonita, entonces vamos a empezar con nuestro ritual de soniditos, pero suave para no molestar demasiado, porque no es, para mi gusto es un poquito temprano, ¿de acuerdo? Pero no he podido dormir en toda la noche. Muchas energías, muchos sentimientos, muchos colapso de imágenes y mucha información. Y me estaba resistiendo a hacer esta lectura, me estaba resistiendo mucho, pero al final cuando los guías apretan y necesito hablar, ¿de acuerdo? Entonces quería hacer ya esta lectura porque no podía más. Entonces, y he estado esperando a que pasaran unas cuantas horas para que fuera la hora más decentemente posible, pero no puedo contener todo lo que tengo que decir, ¿de acuerdo? Así que voy a hacer poquito ruido, ¿de acuerdo? Pero aunque sea un poquito para armonizar un poco más y porque ante todo el sonido también nos ayuda a sanar. Entonces no quiero como que porque no sea la hora que más me guste, os quedéis sin esa sanación, ¿de acuerdo? Así que voy a hacer un poquito solo de ruido, ¿vale? De acuerdo. Vale, pues vamos a empezar. Hoy el tarot no creo que salga, porque antes ya de empezar ya me estaba mirando este oráculo y sinceramente creo que va a ser el protagonista de toda la lectura. Os lo avecino ya. Más que todo por la intensidad de estas cartas que siempre que las saco dicen unos mensajes bastante emotivos, muy sintientes. Así es como yo lo percibo. Empecemos. Hermanitos del cielo, arcángeles, seres de luz, de alta vibración, de amor, de sinceridad, de libertad. Háganse presentes aquí y ahora. ¿Qué mensajito necesitan mis gracias mujaditos, gracias mujaditas aquí y ahora, en este momento presente, sin importar día, mes o año, sino en este momento actual? Y necesitan saber aquí y ahora. Díganme, escucho. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué mensajito necesitan saber mis gracias mujaditos? ¿Qué mensajito? ¿Qué les queréis decir, por favor? ¿Qué les queréis decir? Ajá. ¿Qué más? Aclaren esta carta, por favor. Aclaren qué significa esto. ¿Qué queréis decir con esto? Uy, ¿qué queréis decir con esta carta? De acuerdo. Vale. De acuerdo y... Vale. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más?
¿De acuerdo? De acuerdo. Lo vamos a dejar aquí. No son muchas, pero son suficientes, ¿de acuerdo? Es lo que me viene ya claramente el mensaje, para que os lo diga. Vale, vamos a empezar. A ver. Quiero acerque un poquito más las cartas y que lo pueda ver más claramente. Sí. Sí. Vale, para empezar, nos piden claramente nuestros guías, nuestros ángeles, que hagamos una pausa y que respiremos profundamente. Lo cual considero que es sumamente importante, pues así es como te sientes. ¿Por qué dicen que respires? Porque necesitas contar tu historia, el cuentacuentos. Necesitas empezar a permitirte ser este libro abierto, con las páginas en blanco, y permitir a realmente descubrir tu verdadera vida. Vale, entonces voy a empezar ya a deciros lo que sentí antes de iniciar. El hecho de que os hayan dicho respirar profundamente es para que puedas respirar tu vida. Es decir, que puedas soltar tu pasado y sobre todo soltar todos los pensamientos, recuerdos que has tenido y que en cierto modo están manipulados. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de que te salga el libro en blanco me viene fuertemente el mensaje que os diga de mucha gente ahí fuera ha escrito tu historia, tu vida, pero la pregunta que te hacen tus guías es, ¿pero tú has creado tu propia historia? ¿O simplemente has vivido conforme otros te han prediseñado vuestra vida? Entonces, me quiero dirigir claramente al grupo de la sociedad al cual estoy sintiendo, ¿de acuerdo? Fuertemente esta lectura es para personas que tienen una orientación sexual diferente, es decir, homosexuales, personas transgéneros y personas con trasplantes de órganos, tejidos, huesos, ¿de acuerdo? Bueno, incorporación de huesos, para ser más correcto. Entonces, sé que son tres situaciones diferentes, unas más similares, otras más contradictorias. Sin embargo, me quiero hoy centrar en este sector de la sociedad porque aunque sean tres escenarios diferentes, compartís una misma herida en común, de forma directa o indirecta. Entonces, ¿qué quiero explicaros con esto? El cuentacuentos. Muchos hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Porque solo hay dos sexos, hombre o mujer. Habéis como desarrollado vuestra identidad, ¿de acuerdo? Y con ello vuestro gusto sexual, muchas veces sin ser conscientes realmente del origen de que os ha causado tomar esta decisión o no. Es decir, es importante que te preguntes, ¿de acuerdo?, el por qué realmente piensas que eres homosexual. Y lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque yo he tenido muchos amigos y amigas que eran homosexuales. Y los que ya me conocéis, sabéis que yo soy mucho de que me gusta ir al origen, me gusta mucho hacer preguntas y sobre todo me gusta que vosotros mismos o vosotras mismas os preguntéis el por qué o el para qué tal cosa, ¿no? Y os quiero preguntar esto porque cuando una persona es heterosexual, es decir, le gusta el sexo contrario, nunca se ha preguntado el por qué me gusta esto o por qué no debería de gustarme esto. Simplemente lo sabes y punto. ¿De acuerdo? Y de hecho es natural y totalmente comprensible que nunca te lo cuestiones porque cuando tú has nacido gracias a un hombre y a una mujer. Entonces, si todos hemos nacido de un hombre y una mujer, porque si no sería imposible que se creara
un bebé, gracias a un esperma y a un óvulo, ¿por qué debería ser diferente si todos hemos nacido de esa misma unión? ¿Me explico? De un femenino y un masculino. Entonces, cuando esto sucede, estas preguntas que duelen tanto, sobre todo para aquellas personas que se sienten identificadas con esta situación, nos quiero preguntar y os invito de forma lo más respetuosa posible que indagues de verdad, porque sé que no quieres indagar, sino que simplemente al día de hoy en la sociedad que vivimos lo hemos tan como disfrazado y estamos haciendo realmente mucho escándalo porque nos sentimos culpables, los hijos nacidos actualmente, porque nuestros abuelos o abuelas y antecesores pues hicieron muchas barbaridades, es decir, mataron injustamente a mucha gente por sentirse diferentes y por amar a otra persona de un sexo igual, ¿de acuerdo? Entonces, ahora los que hemos nacido y estamos aquí en la Tierra y los que seguirán naciendo se sienten culpables porque cargan el peso de sus ancestros. Entonces, y el problema es que es necesario que tú, si eres la persona afectada, que indagues. ¿Por qué digo esto? Porque esto no te lo quieren decir, pero yo te lo voy a decir. Y espero no hacerte daño, no es mi intención, pero sí deseo que si tú te has cuestionado esta pregunta, sobre todo cuanto más mayor seas, quiero que tengas una respuesta. Y la verdad es que tus padres lo hicieron mal. Esa es la gran verdad. Y tú también te has dado cuenta. Cuando nacen personas con la orientación sexual de un mismo sexo, en ese linaje, en esa familia, las raíces están podridas y han existido muchas violaciones. Concretamente de padre a hijo, o de abuelo a hijo, o de abuelo a nieto, o tío con sobrino, o todas las figuras que existen en un árbol familiar del sexo masculino. Y de ahí nace un hombre homosexual, un hombre que odia a la figura del hombre. Al igual que cuando nace una mujer homosexual, ha habido violaciones referidas de madre a hija, de abuela a nieta, de bisabuela a bisnieta, o tía con sobrina, o, ¿de acuerdo? Todas las figuras femeninas de un árbol familiar. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto no es algo que suceda ahora solo, lleva sucediendo en tiempos inmemorables, ¿de acuerdo? En tiempos anteriores, en antaño. Entonces, cuando esto sucede, es tu propia sangre, las raíces de tu árbol familiar, los que ya no pueden contenerse la mentira y el dolor contenido en el tiempo. Y al final, antes o después, nace un hijo o una hija con esta situación, que es una situación muy dolorosa, porque el hecho de aceptar, asumir que rechazas tu propia... rechazas lo natural, ¿de acuerdo? Y no quiero ofender a nadie, insisto, pero debo decir las cosas tal y como son, ¿de acuerdo? Lo natural es que la vida surja de un hombre y una mujer en unión. Eso es lo natural. Luego existe lo clínico, que ahora estamos creyéndonos ser Dios y manipular la genética. Y gracias a eso ocurren otras muchas cosas que más adelante iré diciendo. Entonces, de forma natural, solo hay una forma de crear vida. Y es gracias a un hombre y a una mujer. Eso es lo natural. Por eso, de forma natural, tendemos a tener ser heterosexuales, dos sexos diferentes. Si no, no se puede crear la vida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando rechazamos el sexo contrario, existen conflictos. ¿De acuerdo? Depende de tu caso, si eres mujer, tienes un gran conflicto con la energía masculina. ¿De acuerdo? Y puede ser por varios sucesos. Una, o porque tus padres querían que nacieras siendo el sexo contrario, y cuando se enteraron de tu sexo, porque antes no había radiografías, ¿de acuerdo? Ahora sí. Entonces, desde que tenemos ese avance, por así decirlo, que perturba al bebé y hace aún que pueda tener problemas luego al nacer, bueno, y le da radiación,
Bueno, la cuestión. Desde que tenemos tanta tecnología, como que cuando una mujer quería un sexo y nace con otro sexo, la decepción es tan grande que el bebé lo siente en el en los primeros 3 meses de embarazo, por así decirlo, para que quede más claro. Entonces, y eso es algo que considero que tendría que no ser así, porque una mujer cuando decide ser madre, si lo hace de corazón, le debería de dar igual el sexo de su bebé, porque lo que quiere es ser madre. Y lo que toda mujer debería de aspirar, y padre, ojo, a ambos, es que tu bebé nazca sano y punto. Que sea un bebé sano, que sea feliz y próspero, punto. Eso es lo que todos tendríamos que desear, considero, como padre, como madre. Que nuestros hijos, independientemente de su sexo, sean felices. Entonces, muchas veces ocurre esto, que tú te sientes identificado, en este caso de que tienes una orientación sexual diferente a lo habitual, porque tu madre quería que fueras una niña y eres un niño. ¿Y qué pasa? Que esa mujer ha estado 9 meses pensando en todo lo que querría vivir con su niña. Entonces es muy fácil que cuando nazcas estés sugestionado con la experiencia de vida de una niña en vez de un niño. Y ojo, no digo que tu madre, quiero decir, no lo hacía de forma a propósito, lo hacía de forma subconsciente. Es decir, cuando estamos despiertos somos conscientes de nuestras acciones y cuando estamos durmiendo es nuestra mente hablando, creando, fabricando, ¿de acuerdo? Todos los deseos ocultos. Es decir, lo que tú nunca eres capaz de decir abiertamente. Entonces, mientras que estaba tu madre durmiendo, es cuando ocurría esta película mental. Es lo que quiero que entiendas. Por eso no quiero que odies a tu madre, porque ella no lo hacía a propósito, pero era su deseo oculto, ¿de acuerdo? Y los deseos, sobre todo en una mujer embarazada, se cumplen, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es que no lo pudo cumplir en el sentido de tu cuerpo no se transformó, ¿de acuerdo? Porque tú tenías otro papel aquí en esta historia, en esta vida, ¿de acuerdo? Tu cuento. Pero se quedó esa herida, ¿de acuerdo? Y tú, inconscientemente, como bebé que eras en ese momento, estabas en el vientre de tu madre, porque querías como complacerla a ella. Esto todo es a nivel subconsciente, ¿vale? Para que lo entendáis. Sin darte cuenta, quisiste agradar a tu madre y decir, sí, mamá, yo soy una niña, pero eres un niño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que el hecho de que tú decidieras, por así decirlo, optar por soy homosexual, es como decir, vale, pues entonces abrazo más fuertemente la energía femenina. Es decir, y incluso tengo los mismos gustos que una mujer, un hombre, ¿de acuerdo? Entonces, decir, ya tienes un tema de conversación con tu mamá, porque habláis de lo mismo, os gusta lo mismo. A su vez, os gusta lo mismo ir de compras, elegir las ropas, los atuendos, las joyas, ¿de acuerdo? Cosas de cocina también os puede gustar más porque sois más hogareños, ¿de acuerdo? U otras cosas, o más la pintura, porque seamos sinceros y sinceras. No digo todos, pero la gran mayoría de hombres catalogados de homosexualidad por ellos mismos, ¿de acuerdo? Son hombres que han desarrollado mucho la energía femenina. Son muy intuitivos, es normal que les encante el tarot, porque es lo desconocido, el misticismo, eso es la mujer, totalmente. Es el enigma. A su vez, es muy fácil que le guste todo el tema de cocina, el tema de bordados, la costura, la ropa, el diseño, diseño de interiores, de mobiliario, ¿de acuerdo? Que seas muy pintor, ¿de acuerdo? Que te guste mucho mezclar colores, hacer formas, quiero decir, eso, todo lo abstracto y darle forma, porque eso es la energía de la mujer, la creación de la materia, de darle forma, poder, ¿de acuerdo? A su vez también es fácil que te guste mucho la danza, ¿de acuerdo? La música, porque eso también es como una energía más suave, más de conexión con las emociones. Y todo aquello que esté conectado con las emociones es energía femenina. Al igual que es muy fácil que seas también como muy amoroso, muy cariñoso, muy tierno, que te guste mucho hablar, también escuchar, ¿de acuerdo? Eso es energía femenina, es la introspección, es la madre. Entonces, por eso he dicho también que seas muy cocinitas, porque la madre es ante todo la cuidadora, la que crea el alimento, la que lo ofrece, ¿de acuerdo?
Entonces, o eres una persona mucho que le gusta resolver problemas, porque eres como el mediador. La mujer es eso, la mediadora entre el padre, el hijo, ella misma y los familiares. Quiero decir, ella es mucho así. Eso es la energía femenina, para que nos entendamos. Entonces, eso, cuando un hombre es homosexual, se ve eso muy reflejado, muy marcado. Al igual que cuando una mujer es homosexual, se ve claramente cómo la energía predominante y su forma de ver la vida y de actuar es más la de un hombre, es decir, la energía masculina. Es decir, es muy fácil que hables con ella y te des cuenta de que le gusta mucho todo el tema de mecánica, todo el tema de coches, motos, construcciones, eh, cosas más de bricolaje. Les apasiona mucho ese mundo, ¿de acuerdo? A su vez también es como, les gusta mucho la velocidad. Eso es algo que también he observado mucho. También son más impacientes, son más como que lo quieren todo más deprisa y corriendo, porque eso también es la energía masculina, más tenéis que tenerlo en cuenta, la mujer es la que se queda embarazada, entonces es como más pasiva, es más de acepta que todo tiene un proceso en la vida, 9 meses de embarazo. En cambio, el hombre es como no, solo es un segundo. Lo que tarda él a expresar el elixir de la vida, el espermatozoide ya, ¿de acuerdo? Entonces son unos segundos lo que tardas a que se exprese esa materia, bueno, ese líquido, ¿de acuerdo? Para que se vuelva materia, ¿de acuerdo? Entonces es normal, la energía masculina es más de movimiento, más de acción, más de aquí y ahora, ¿de acuerdo? La mujer es como más el futuro, está más enfocada al pasado y al futuro. El hombre es más como el aquí y ahora, el presente, ¿de acuerdo? Entonces, se nota mucho la forma de vestir, la forma de los gestos, la forma de hablar y, y está bien, quiero decir, pero quiero que entiendas el origen, ¿de acuerdo? Porque quiero que entiendas de realmente esto es lo que quieres para toda tu existencia, el tomar esta decisión, este camino, o solo es un momento en tu vida, una etapa, por así decirlo, un ciclo, para ser más correctos, que necesitas experimentar para que tu mente explote y te dé la fuerza para descubrir las mentiras de tu familia. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de que tú hayas nacido y creas que eres homosexual y que tu madre o tu padre lo acepte y no que lo acepte, sino que te lo imponga, ¿de acuerdo? Porque muchas veces lo que yo veo es em, prefieren aceptar que tú eres diferente a que ellos se responsabilicen de lo que no fueron capaces de hacer. Porque muchas veces, insisto, cuando ocurre este tipo de escenarios, no fueron bebés deseados. Esa es la verdad. Muchas veces son como se suele decir vulgarmente, la marcha atrás. Muchas veces son encerronas, tanto de mujer o como de hombre, ¿de acuerdo? Pero también a su vez, es lo que os he dicho, vienen por el tema de las violaciones. Aquí es cuando más presente se hace. ¿Y por qué lo digo? Y quiero dejarlo que quede claro, porque el hecho de elegir el sexo que tenéis los homosexuales son violaciones. Es constantemente someter a otra persona, es doblegarla, es destruirla, es enfermar tu cuerpo todo el tiempo. Y ojo, estas posturas también los heterosexuales las utilizan. Por eso hay el caos que existe en la sociedad. ¿Y por qué la energía predominante del planeta es de odio? Es de sometimiento. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que entendáis que cuando tú amas de verdad a una persona, nunca la sometes, nunca la doblegas, nunca le haces daño. Y este tipo de relaciones sexuales son constantemente hacer daño. Constantemente. A su vez, necesitáis usar lubricantes químicos, lo cual ya os está diciendo claramente vuestro cuerpo que eso no es algo que se deba por qué hacer, porque lo normal es que tu cuerpo fabrique ese lubricante natural. El hecho de que no se fabrique por la postura sexual que estáis utilizando es forcejear todo el tiempo a que un órgano que no estaba preparado para ese hecho, ese cometido, tú estás obligando a que se pueda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso luego va a dar problemas de salud.
a corto y largo plazo. Muchos problemas de salud, físicas e interiores, ¿de acuerdo? Es decir, no solo anatómicamente, sino también a nivel interno, bacterias, virus, ¿de acuerdo? Entonces estáis debilitando vuestro sistema inmune todo el tiempo, y si eso se debilita, tu cuerpo no va a sobrevivir, ¿de acuerdo? A cualquier resfriado o situaciones más complejas. Entonces, quiero que entendáis esto, lo estoy diciendo despacito, para ir escalón a escalón, para que podáis entender cómo funciona esto y a su vez explicaros de por qué sé que realmente esto es un ciclo que necesitáis para poder digerir que os han violado, ¿de acuerdo? Cuando erais pequeños, sobre todo, ya sea bebés o niños o adolescentes, porque la mente es muy frágil y es más fácil que el cerebro asuma que eres homosexual que a que acepte que han abusado de ti sexualmente. Porque el momento en el cual el cerebro, tú le dices esto, automáticamente desarrolla enfermedades letales como el cáncer u otras, ¿de acuerdo? O incluso un derrame cerebral, porque no soporta la presión de la sangre, porque es un dolor tan grande el darse cuenta de mis familiares, personas que confiaba, con las que he crecido o me han criado, me hicieron semejante bajeza, y muchos familiares se callaron y lo sabían, pero lo ocultaron. Entonces, por eso digo que es más fácil que muchos familiares te hayan dicho no, tú es que eres el diferente, antes que decirte la verdad, porque el hecho de decir la verdad real sería sinónimo a romper el árbol familiar y a estar en boca de todo el mundo. Entonces, y si hay religión por medio, todavía es peor. Y si tenéis un estatus social, también. Entonces, muchas veces por el qué dirán, se han callado grandes verdades que a ti te afectan en primer lugar, porque es tu vida. Y tú, sin darte cuenta, te estás enfermando, te estás obligando a coger una identidad que no te pertenece y con ello una vida distinta a lo que realmente a lo mejor sí te merecías construir, y por hacer caso a unos y a otros, porque te has sentido limitado, te has sentido encasillado, has dado la espalda a lo que realmente sí eras, pero eres lo que le interesaban a esas personas. Entonces, quiero que entiendas que si resuenas con lo que te estoy queriendo decir, es importante que hagas un gran duelo con papá y mamá y con todo tu árbol familiar, pero que te tomes el tiempo de ahondar en tus emociones, porque os digo las cosas tal y como son, ¿de acuerdo? Intento ante todo ser respetuosa y no quiero hacer daño, insisto, pero tengo que decirlo tal cual es. En el momento si realmente eres homosexual, tú no tienes el instinto de querer ser padre ni madre nunca. Y lo digo así de claro. Toda aquella persona que pasado los 30, 50 años y supuestamente es homosexual, no desea ser padre ni madre nunca. Y ojo, ni de forma, es decir, ni contratando a mujeres de alquiler, vientres de alquiler, ni adoptando un bebé que sea de otra persona, ni que sea por inseminación artificial, ni in vitro, etcétera, etcétera. Si tú naciste homosexual y realmente eres homosexual, tú no quieres ser padre ni madre, porque en ti no existe ese instinto. Porque si realmente vibras en coherencia, tú sabes que has elegido a un igual, y un igual nunca te va a poder dar un hijo, ni tú vas a poder crearlo. Entonces, quiero que entendáis la coherencia y la incoherencia. Y os lo quiero explicar y ser muy sincera, porque el hecho de que tú decidas ser homosexual y querer tener hijos, ya sean propios o adoptados, te va a hacer que tu relación se rompa, ¿de acuerdo? En el caso de que tengas una relación o un matrimonio, se va a romper y está destinado al fracaso, os lo digo ya. Sobre todo cuando ese hijo o esa hija, ¿de acuerdo? O ese niño a vuestro cargo, ¿de acuerdo? Esté en la adolescencia y empiece a desarrollar su gusto sexual, ¿de acuerdo? Es decir, a querer experimentar y a querer ya crear su hogar, porque os vais a dar cuenta, tú y tu compañero o tú y tu compañera, de cuáles son vuestros conflictos internos. Porque cuando veáis a ese niño o a esa niña crecer,
se va a ver reflejado en vosotros y en vosotras. Y os vais a dar cuenta como inconscientemente vuestro deseo es de que llegado el día de mañana tenga hijos también. Es decir, si tú eres homosexual, ¿por qué juegas a querer ser heterosexual? Y juegas a casitas. Entonces, no quiero ofender, pero quiero ser clara. Quien juega a casitas, quien fantasea con él, la formar el núcleo familiar, son aquellos que de forma natural pueden hacerlo, porque este sistema está en su cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, si tú naturalmente fueras homosexual, no querrías tener eso, porque no vibra contigo, ¿de acuerdo? Entonces, os lo digo porque os vais a enfrentar a situaciones muy complicadas donde vuestros traumas van a salir a la luz y os lo van a sacar esos hijos que sean vuestros o no, de acuerdo, adoptados, y lo vais a ver y os va a hacer confrontar fuertemente con la persona de al lado y ahí es cuando vais a descubrir que realmente no sois homosexuales, sino que vuestra familia os ha mentido. Y ahí es cuando la vida os pone a prueba y os dice claramente que solo hay dos caminos. Uno es seguir autoengañándote y siguiendo como diciendo, sí, soy esto, porque no quieres aceptar la verdadera verdad, la verdad oculta de tu familia, o darte cuenta de realmente si era heterosexual, ¿de acuerdo? Y al tener estos hijos, me he dado cuenta de, es que esto era lo que yo realmente quería y yo era, solo que por ser más sensible y estar más conectado con esta energía más femenina o más masculina, me han como forzado a tomar una decisión desde que era pequeño o pequeña, porque todos creían que yo era esto, ya me encasillaron y yo le seguí la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, importante porque se nos está yendo el mundo de las manos, se nos está yendo. Y el problema es que la siguiente fase de no aceptar tu pasado, tu origen, tu creación, es el ser transgénero. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque decidir destruir tu cuerpo sano para aceptar ser una persona enferma toda la vida, no creo que sea realmente una decisión de amor propio, sino considero que es una decisión de autodestrucción y de odio a sí mismo o hacia sí misma. Entonces, naciste mujer o naciste hombre, aunque tú te operes y mutiles tus órganos reproductores, nunca vas a ser mujer o nunca vas a ser hombre. Y te va a costar casi la vida, es decir, realmente te estás matando, porque estás queriendo que unas personas maten tu identidad para ofrecerte algo que realmente no es perfecto y lo vas a sentir. Es decir, tú cuando te operen te vas a dar cuenta como nunca vas a ser el 100%, porque te pueden cambiar la carcasa, es como un coche, tú puedes cambiar la carrocería y puedes fingir que es un Ferrari, para que nos entendamos, pero si el motor no corresponde al Ferrari, nunca va a correr, nunca va a tener esa reacción que tiene el motor del Ferrari, ¿de acuerdo? Porque nos entendamos. Entonces, y no quiero decir que algo sea mejor o peor, no, lo que me estoy queriendo referir es de aquel hombre que quiere ser mujer y se opera para ser mujer, nunca vas a poder quedarte embarazada. Y eso justamente es tu mayor frustración, el no poder sentir el embarazo, la conexión de ese bebé. Nunca la vas a poder sentir. Al igual que la elevada sensibilidad, conexión con la tierra, con los elementos, nunca lo vas a poder sentir. Porque te operes, es lo que me quiero referir. Si tú sigues desarrollando tu intuición, podrás realizarlo siendo hombre, pero no como mujer. Y a su vez, vuelvo a decir lo mismo. Es que tienes que entender que tu cerebro es, quiero decir, la persona que nace hombre tiene un cerebro de hombre. Al igual que la persona que nace mujer tiene un cerebro de mujer. ¿Y esto qué significa? ¿Vale? Para que quede claro. Tu cerebro es quien manda, es quien ordena como que todo funcione de una determinada manera. Por lo tanto, aunque tú hoy te operen
y mutilen tus órganos reproductores, lo que no te dicen ni te van a decir, y te lo voy a decir yo, es que antes o después tu cuerpo va a volver a fabricar las células que crean tu órgano reproductor correcto, como tú naciste. Entonces, ¿por qué constantemente te están ofreciendo fármacos y te están hormonando para que es como hackear a tu cerebro, volverlo loco, para que fabriques más hormonas del sexo contrario, ¿de acuerdo? Que es el que estás mutilándote para poder ser esto, ¿de acuerdo? Entonces, os lo quiero explicar porque vas a ser un eterno enfermo para toda tu vida, un eterno cliente, ¿de acuerdo? Porque nunca vas a poder dejarte las drogas, porque los fármacos son drogas y crean codependencia y te hacen ser agresivo o agresiva, además de vibrar en el bajo astral, energía negativa. Entonces, tú estás destruyendo un cuerpo sano, con un gran futuro, con una vida digna, para nunca alcanzar realmente tu objetivo, tu resultado real, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que lo sepas, porque esto no te lo van a decir. Y lamentablemente hoy estás centrado en que a lo mejor eres adolescente o acabas de ser adulto, ¿de acuerdo? Y estás obsesionado con que tu mayor problema es que no eres el sexo que te gustaría ser. Y lo que no sabes es que llegado el momento te encontrarás con las ganas de querer ser madre o querer ser padre. Y a su vez no sabes que la persona correcta, la correcta de verdad, para compartir toda su vida contigo, le ocurre exactamente lo mismo que tú, ¿de acuerdo? Pero justamente, si tú eres hombre y quieres ser mujer, justamente tu persona especial es el sexo contrario y le ocurre lo mismo que tú. Es decir, quiere ser el sexo que tú tienes, al igual que tú quieres el sexo de esa persona. Y lo que no sabéis es que vuestra gran aprendizaje de vida aquí en la Tierra, a nivel personal, es aprender a amarte a ti tal y como eres, sin importar no poseer el cuerpo, el sexo que te gustaría tener. Y el error más grande que puedes cometer es destruir tu cuerpo sano para convertirlo en un cuerpo que no funciona, que está enfermo, que sufre. Y para darte cuenta de que antes o después vas a conocer a la persona correcta y podrías haber creado un hijo entre los dos, naturalmente, y ahora no podéis, porque vamos a ir roto vuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, os lo quiero decir porque me duele mucho ver hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿de acuerdo? Entonces, os lo digo por eso, porque todas aquellas personas que deciden ser homosexual, lo que necesitáis realmente es amor propio. Todos necesitamos amor propio, ojo, los heterosexuales sobre todo, pero quiero que entendáis que los homosexuales tenéis una herida muy grande, una carencia emocional gigante, ¿de acuerdo? Desde el momento que supieron que había un bebé. Entonces, quiero que entendáis que antes de seguir permitiendo que esto vaya a más, lo que realmente yo os recomiendo, antes que operaros, y muy probablemente estar en peligro de casi muerte, porque tú no sabes si vas a salir bien de la mesa de quirófano, ¿de acuerdo? Yo lo que os recomiendo es que antes que mataros, os vayáis, os mudéis del lugar donde vivís. Es decir, si tenéis la valentía como para reventar vuestro cuerpo y haceros daño y destruirlo, en vez de eso, yo te invito a que tengas la valentía de irte del lugar donde naciste, que rompas vínculos familiares que te están pesando y te están haciendo daño, que rompas amistades, que rompas pues, la relación si sabes que no funciona y te vayas a otro lugar totalmente nuevo y te permitas por primera vez ser tú y descubrirte, porque te vas a dar cuenta cómo aquí comienza tu verdadera historia, sin gente que te esté sugestionando ni diciendo lo que eres o lo que no eres. A partir de ahí te vas a dar cuenta de realmente quién eres y si realmente eres homosexual o no, ¿de acuerdo? Y a su vez, si realmente tienes un conflicto tan grande de que odias tu sexo o no, porque no nos mintamos, si te quieres cambiar de sexo es porque odias el sexo que tienes, lo odias tanto
que estás dispuesto o dispuesta a morir en quirófano con tal de obtenerlo. Entonces, esto es odio. Entonces, quiero que entendamos la vibración que estás adquiriendo. Y considero que es algo que se podría solucionar perfectamente, simplemente permitiéndote por primera vez en tu vida mirarte ante el espejo y darte cuenta que eres perfecto o perfecta tal y como eres, con el cuerpo que tienes, ¿de acuerdo? Con el sexo con el que naciste. Entonces, esas carencias que tienes afectivas se pueden curar, se pueden solucionar, simplemente dándote tú ese amor, aun cuando nadie te lo dio, ¿de acuerdo? Entonces, considero que no es necesario convertirte en un enfermo, ¿de acuerdo? Y limitarte y hacerte daño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y por qué he querido incluir el tema de los trasplantes? Porque los trasplantes de órganos ocurre exactamente la misma herida que los transgénero o transexuales. Os estáis convirtiendo en enfermos eternos, en clientes para toda la vida de los hospitales, farmacéuticas, laboratorios. Y quiero que entendáis que el cuerpo no acepta a largo plazo nada que sea externo a su propia fabricación. Es decir, un órgano de otra persona que no sea tuyo, y me da igual que sea de tu familia, que amistades o de alguien anónimo. La cuestión, nadie tiene la misma alimentación, ni su cuerpo está creado de la misma forma. Por lo tanto, tienes que entender que el órgano que te implanten, que te cosan, que te incorporen, tiene quiero decir, sus células están creadas de una determinada manera y están alimentadas por unos ciertos nutrientes, con unos ciertos hábitos, y te va a influenciar. Y a su vez es que quiero que entiendas que el cuerpo lo rechaza. Por eso te ofrecen tantos fármacos para lo mismo, para hackear tu cerebro, para como hacerle, es como atontar a tu cerebro para ser más correcto, es decir, te hackean el cerebro y te hacen como que te nublan el juicio y las funciones de tu cerebro normales, ¿vale? Para que acepte ese órgano que no le corresponde. Y te hacen como la promesa de vas a alargar tu vida, y lo que no sabes es que no la estás alargando, la estás perjudicando, ¿de acuerdo? Entonces, sé que es algo difícil de entender y de querer aceptar, pero tú no tienes por qué incorporar en tu cuerpo cosas que no son tuyas, ni metales, ni prótesis, ni sobre todo los órganos, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que no sea de tu cuerpo causa problemas y tienes que quitarlo, porque tu cuerpo está peleando, está luchando, está gastando toda su energía, porque es como un invasor, es que quiero que lo entendáis fácilmente. El hecho de meter un metal o meter un órgano a tu cuerpo es como si le hubieras puesto, como si estuvieras generándole la guerra a tu cuerpo. Has declarado la guerra eterna, ¿de acuerdo? Porque le está molestando y tu cerebro está estresado, generando un montón de cosas, infecciones y de todo para combatir al intruso y echarlo de tu cuerpo. Entonces la respuesta es, existen sanaciones energéticas y muchos alimentos que ayudan a regenerar los órganos. Entonces lo que es necesario es aprende a curarte, y así no tendrás que usar nunca algo que sea externo a tu cuerpo, porque tu cuerpo es inteligente, muy inteligente, se autorrecrea a sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, lo peor que puedes hacer es ponerte un trasplante o incorporaciones de metales sobre todo, porque los metales en el cuerpo te hacen vibrar en negativo y también te hacen muchos problemas, insisto, de muchos calibres. Entonces, y a su vez corres el riesgo, sobre todo para aquellas personas que tenéis como prótesis en el brazo, porque os han cortado el brazo o la pierna. Quiero que vosotros también lo sabéis. A simple vista, pues a lo mejor os puede ayudar un poquito a que sintáis que tenéis algo más. Quiero decir, que os cubra como la carencia de que os falta algo, pero la verdad es que sabéis que es algo que a corto y largo plazo no os resuelve nada. Y es un recordatorio constante de lo que os ha ocurrido, y a su vez también es que tenéis más facilidad a que tengáis lesiones muy graves, porque es algo que está incrustado, que os han incrustado, que cuando tengas un accidente, eso es lo primero que va a haber un problema ahí. Y aparte estáis haciendo daño a vuestro cuerpo, a vuestros tejidos,
nervios, estáis constantemente haciendo daño para poder incrustar eso, ¿de acuerdo? Y lo que no sabéis es muy probable que no sepáis, que no os han dicho porque no interesa, es que vuestro cuerpo va a seguir fabricando, alargando los huesos, alargando los tejidos, y al estar tú con la prótesis, lo estás impidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso siempre te duele, sobre todo con el cambio de estación, de frío-verano, ¿de acuerdo? De frío-calor. Entonces, te estás convirtiendo en una persona que es fácil de lastimarse, porque aparte depende, el material que os hayan puesto en la prótesis puede pesar mucho. Entonces también es como que estás desgarrando los tejidos y a su vez está haciendo también que tu espalda se está doblando, ¿de acuerdo? Es decir, tu postura corporal se está perjudicando también. Entonces eso también, cuando tenemos problemas de espalda, nos afecta a los ojos, la visión se vuelve más turbia, ¿de acuerdo? Más borrosa. A su vez también es mucho desgaste porque es lo que os he dicho. Vuestro cerebro está sintiéndose como que hay un intruso, ¿de acuerdo? Entonces está gastando mucha energía que podría aplicarlo a la sanación de tu cuerpo y regeneración, ¿de acuerdo? Y en vez de usarlo a vuestro favor, lo está usando en vuestro contra, ¿de acuerdo? Entonces, lo quiero decir por eso de... Son escenarios diferentes, pero parten de un mismo origen, ¿de acuerdo? Que es el constantemente la falta de amor, sobre todo. Porque aquella persona que ha perdido el brazo o la pierna, considero que no tuvo que ser para nada una decisión agradable tener que aceptar y asumir que este desenlace es el que tengo que tener. Entonces, por eso es el contar tu historia. Porque mi pregunta es, y esta es una pregunta un poco difícil de contestar, pero no quiero que me la digas a mí, quiero que te la digas a ti. ¿Realmente estás seguro o segura de que no existía otra alternativa? ¿O simplemente te dejaste asesorar por las personas que te dijeron que solo existía esto? Entonces, es muy probable que con el paso de los años hayas descubierto que sí existían alternativas. Y ahora es como, ¿cómo mendo esa situación? Entonces, si ha sido tu caso, tienes que hacer un duelo muy fuerte contigo mismo sobre todo, y también para no odiar a esas personas que decidieron ofrecerte su consejo, por así decirlo, o su metodología, porque era su trabajo, básicamente, y o tenían otros intereses, ¿de acuerdo? Entonces, fuertemente quiero deciros eso, ¿de acuerdo? Entonces, tal y como han dicho los guías, es importante que respires profundamente, porque el ser capaz de digerir todas estas cosas que acabo de decir no es algo fácil, es algo doloroso. Y sobre todo para aquellas personas que tenéis implantes de órganos, quiero que entendáis que cada célula de nuestro cuerpo está impregnada con una determinada energía, ya no solo vibracional, positiva y negativa, sino también con la esencia de tu alma. Entonces, cuando tú incorporas un órgano de otra persona, sobre todo aquellos que han fallecido y te han cedido sus órganos, estás incorporando partes de lo que quedaba de la energía de esa alma. Es decir, estás como permitiendo que exista un ocupa en tu cuerpo, para que nos entendamos fácilmente. Entonces, es muy fácil que si has conocido a personas con implantes, sobre todo de corazón o riñones, te des cuenta como esa persona cambia. Ya no es igual que antes de meterse en esa operación. Entonces, quiero que entendamos por qué ocurre esto. Y es porque existen el alma en sí, pero luego aparte también hay fragmentos de otra alma que está como queriendo invadir todo el cuerpo. Por eso tu mente está tan estresada, porque físicamente tiene un intruso, pero luego a nivel energético hay un invasor que está queriendo como ejercer la voluntad sobre todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo y yo quiero que lo sepas, ¿de acuerdo? Porque, insisto, pudiendo aprender a sanarte energéticamente, te evitas ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, pero al final es lo que digo, es vuestra historia. Tú decides cómo escribirla, ¿de acuerdo?
pero sí que os invito a que en todos los escenarios que he citado os permitáis realmente profundizar en vuestras emociones y también que hurguéis en vuestra familia, porque si habéis tenido accidentes o enfermedades donde han tenido que cortaros partes del cuerpo, también tiene mucho que ver con el tema del linaje también. Habría que ver si hoy has perdido un brazo porque uno de tus familiares robó a alguien, o porque eso es algo muy habitual que suele ocurrir, depende de tu cultura, que si has robado te cortan un brazo, ¿no? Una mano o tal. O depende si hiciste tal cosa, te cortan una pierna porque hiciste tal cosa. Entonces habría que ver realmente, hurgar, de cuál de tus parientes es el que hizo algo ilegal o algo que, sí, bueno, ilegal o una traición hacia X cosa o persona, porque muchas veces cuando se suele cortar partes del cuerpo tiene que ver con promesas incumplidas, en acuerdos rotos, ¿de acuerdo? A su vez, depende del caso, también es o por tu árbol familiar o por vidas pasadas, ¿de acuerdo? También hay que entenderlo. Entonces lo digo porque yo siempre os invito a hurgar en tu árbol familiar y sobre todo también en tus vidas pasadas, porque muchas veces si tú eres capaz de ser brujita o brujito y acceder a todas estas informaciones, puedes acceder a todos los recuerdos, ¿de acuerdo? Conforme tu mente esté abierta a recibirlos, ¿de acuerdo? Y a poder entenderlo y curarlo y evitar que muchas situaciones lleguen a suceder. Es decir, si tú accedes a toda esta información, pues es muy fácil que si tú tenías una memoria en tu ADN que se iba a activar en X edad porque en tu vida pasada te pasó esto y esto y esto, o en tu clan familiar pasó esto, esto y esto, y a X edad va a suceder, si tú accedes a esta información, puedes evitar que eso suceda. Por eso os lo estoy queriendo explicar. Y estoy queriendo explicarlo de la forma más fácil posible porque es un tema complejo, ¿de acuerdo? Entonces, os lo quiero decir por eso, porque hay muchas cosas que se pueden evitar, ¿de acuerdo? Pero para eso hace falta, como os digo, desarrollar vuestros dones, porque cuando estáis desarrollando vuestros dones, la vida os facilita visiones, sueños premonitorios, es decir, avances del futuro. Y tú puedes corregir muchas cosas, habrá cosas que no puedas y otras que sí. A su vez, habrá cosas que no puedas cambiar, pero el hecho de ya saberlo te ayuda a asimilar el proceso para que cuando llegue el momento tengas la mejor actitud y sepas cómo no atraer otro tipo de situaciones. Es decir, que no sea tan complicado o más dificultoso el duelo, ¿de acuerdo? Es decir, como que si del 1 al 10 el 1 es el mínimo y el 10 es el máximo de dolor, pues a lo mejor al tú haber permitido recibir esta información anteriormente, pues en vez de ser un 10 como iba a ser, es un 5 o es un 3, ¿de acuerdo? Entonces también es importante entender esto. Entonces fuertemente quiero que os lo diga porque tenéis que crear vuestra historia y sobre todo me viene fuertemente que os diga eso, porque si habéis aceptado trasplantes, tenéis que hacer un duelo fuerte con vosotros, porque ahora mismo ya no os conocéis, os sentís diferentes y habéis aceptado, insisto, convivir con alguien más. Entonces es importante como encontrar un equilibrio con tu alma y con los fragmentos del alma que le queda a esa persona. ¿De acuerdo? Es como que has aceptado para toda tu vida, lo que te quede de vida, insisto. Aparte de ser un eterno cliente y estar enfermo siempre, has aceptado como siempre, cada día que te levantes y te acuestes, vas a tomarte un café con 3 dedos de líquido, para que nos entendamos, de zumo de tomate. No es malo, pero ¿tú en el café quieres zumo de tomate? Esa es la pregunta que te quiero hacer. O para que se entienda más fácilmente. En tu taza de café diaria, ¿tú quieres que lleve vinagre? Pues eso es lo que tú has aceptado. Constantemente, ese es tu brebaje eterno, mientras tú sigas existiendo aquí en la Tierra. Entonces, os lo he querido poner un ejemplo más cotidiano para que lo entendáis fácilmente. Entonces, esto es lo que tú has decidido, aceptado, al haber tomado esa decisión. ¿De acuerdo? Y no es que sea algo malo realmente, pero ¿te beneficia? ¿Es lo que tú realmente querías? ¿O tú simplemente querías saborear el café y ya está? Entonces, a su vez, también os digo, cuando los órganos se enferman, insisto, hay conflictos emocionales, porque un órgano no se enferma fácilmente, así porque sí. A su vez, es lo que os comento.
cuando trabajáis las emociones y habláis con vuestro cuerpo, el cuerpo se cura. Y a su vez os lo dicen los ancestros, sanar el corazón. Por eso os lo he querido decir tenéis que aprender a respirar vuestra vida, a saber entenderla, a saber aceptar toda la sombra, toda la oscuridad que hay en vuestro ADN y darle mucha luz y crear vuestra propia historia y que no os dé miedo renunciar a vínculos familiares, de amistades, raíces, lugares donde habéis nacido o estado un tiempo, porque es vuestra vida, tenéis que empezar a crearla coherentemente, tal y como de verdad vosotras sentís, ¿de acuerdo? Entonces, os piden claramente sanar el corazón, ¿de acuerdo? Es decir, permitiros ir al meollo, ir realmente al origen, porque el hecho de que os salga humo y espejos, esto claramente indica que existen muchos espejismos en vuestra vida, existen muchas verdades ocultas y os piden claramente que seáis valientes, que hurguéis realmente en todo, en lo que os he dicho, que no tengáis miedo a hablar claramente con vuestro padre, con vuestra madre, con vuestros abuelos, insisto, con todas aquellas personas de vuestro clan familiar, ya estén vivas o no, es decir, ser brujos y brujas y hablar con los que ya no están, para que os digan la verdad, porque hay muchas mentiras ocultadas, calladas en el tiempo, insisto, ¿de acuerdo? Y a su vez os dicen que eso va a hacer un movimiento poderoso en vuestra energía, os va a ayudar, porque insisto, en el momento en el cual tú sabes la verdad, te sientes libre, te sientes ligero, te sientes que la espina que llevabas en el corazón se quita, entonces ya puedes respirar mejor, ¿de acuerdo? Porque ya no sientes esa presión que te hacía como que la sangre no fluyera correctamente. A su vez, si te quitas la estaca de la espalda, te ayuda también a poder ya realizar todas tus labores cotidianas sin sentir el puñal, la traición. Entonces, por eso os han dicho de sanar fuertemente el corazón, porque lo que vais a descubrir no va a ser algo fácil. Por eso os han dicho de respirar, porque os vais a dar cuenta como muchas de las decisiones que habéis tomado en vuestro día a día hasta el momento presente estaban influenciadas por el beneficio de X personas y no era realmente lo que os correspondía, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, tenéis las llaves y vuestros guías os piden que abráis vuestras alas, que voléis, ¿de acuerdo? Y que os elevéis, insisto, ¿de acuerdo? Que cambiéis vuestra energía, porque el hecho de aceptar este tipo de situaciones y aceptar el origen real que os ha condicionado o limitado a crear un estilo de vida en concreto y que realmente nunca termináis de sentiros completos ni completas, no es lo que quieren vuestros guías, ¿de acuerdo? Ellos quieren que os sintáis siempre completos y completas, es decir, que realmente seáis capaces de desarrollar vuestro amor propio y en base a ello, a realmente desarrollar vuestro amor propio y haber hecho las paces con la energía femenina y con la energía masculina, ahí es cuando realmente te das cuenta de quién eres en verdad. Cuando te quitas todas las capas de hormigón que te estaban aplastando, ¿de acuerdo? Entonces te piden claramente eso de quita todo lo que te está pesando para poder realmente tomar las decisiones correctas, ¿de acuerdo? Y a su vez os piden, después de ese descubrimiento, de ese quitar velos, de cambio de energía, de avance, de movimiento y de transmutación, os dicen que la tierna acaricia. Es decir, permitiros abrazaros, ¿de acuerdo? Abrazaros fuertemente, sentir vuestro cuerpo y dejar de repudiarlo, dejar de insultaros, dejar de aborreceros, dejar de querer que vuestro cuerpo fuera diferente, ¿de acuerdo? Y es simplemente aceptar que tu cuerpo es perfecto, es bonito, es bueno, tal y como está creado, de forma natural, ¿de acuerdo? Sin añadidos. Y os lo dicen porque una vez más vuelvo a insistir de mirando en mi interior. Y es lo que os he querido decir, vais a descubrir que que sí que realmente han invadido vuestro cuerpo cuando erais pequeños, ¿de acuerdo? Entonces cuando sale esta carta, lamentablemente me vienen automáticamente esas imágenes.
Entonces os piden que después de digerir y aceptar esa verdad que os han callado, que no os han querido decir, que seas capaz de, insisto, mirar tu cuerpo tal cual es y lo sigas amando. Y que no sientas como que es algo sucio porque gente lo haya forzado, ¿de acuerdo? Entonces te piden claramente que te sigas amando, que ahora necesitas amarte mucho, por dentro y por fuera, ¿de acuerdo? Entonces es lo que os he querido decir de necesitáis amaros tal y como sois, sin importar que inconscientemente quieras pertenecer al sexo contrario y hoy no tienes ese cuerpo. Y es como, sí, ese estilo de vida, ¿de acuerdo? Entonces es fuertemente el mensaje de no te hace falta tener el otro género, no hace falta que tengas el otro género en ti, ¿de acuerdo? Visualmente, para ser más correctos, porque tu vida es valiosa tal y como es y te mereces realmente vivir en armonía, siendo como eres, ¿de acuerdo? Lo único que a lo mejor necesitas es una nueva vida y esa nueva vida la puedes crear simplemente cambiando de lugar donde vives y cambiando de personas con las que te rodeas y punto. Y con eso sería más que suficiente para poder permitirte sentirte en tu máxima autenticidad, ¿de acuerdo? Sin necesidad de mutilar nada, ¿de acuerdo? Y a su vez os dicen, expuesto y revelado, la traición que te hicieron, el daño que te han hecho, se va a saber. Entonces, te piden, por eso os lo digo, sanar fuertemente el corazón, escribir vuestra historia y esa historia se va a saber. Llegado el momento, se va a saber quién fue la persona que te hirió, la persona que te hizo la bajeza que hizo, ¿de acuerdo? Y la que te ha hecho, pues, crear una vida que no era la coherente con lo que tú te correspondía, ¿de acuerdo? Y a su vez te dicen reverencia sagrada. Es decir, gracias a que esta verdad se sepa, que salga hacia la luz, te hace como conectar con el mundo, con toda su belleza, con toda la vibración correcta, la de amor, ¿de acuerdo? La de comprensión. Y a su vez, al saber si es tu verdad, va a ayudar a que otras personas que se sientan conectadas contigo, es decir, que de forma consciente o inconsciente, directa o indirecta, que estén ligadas a ti, insisto, les ayude a ser más valientes y poder hurgar también ellos en su familia. Es decir, que al tú sanar, vas a ayudar a sanar a otras personas que se sientan identificadas con un trauma o experiencia similar a lo tuyo, ¿de acuerdo? Entonces, fuertemente vas a conectarte con la tierra y a su vez también vas a entender más el propósito de tu existencia, porque, insisto, cada uno de nosotras y nosotras hemos nacido con un cometido, quiero decir, y siempre el tipo de relación que vayas a crear con la persona especial no es casual. Quiero decir, algunos de nosotros, el aprendizaje que tenemos que aprender con nuestro compañero o compañera, ¿de acuerdo? Es por el tema de entender las diferencias de edad. Otros por el entender el juntarnos diferentes culturas. Otros por el tema de la sexualidad. Otros por lo que fuere. ¿Me explico? La cuestión, siempre la persona de al lado, la persona especial, estéis íntimamente ligados y eso también afecta a vuestro propósito de vida. Entonces, todos inspiramos y educamos de una forma más consciente o inconsciente, más directa o indirecta. Y todos nos beneficiamos del conocimiento y los hallazgos de unos y otros. Entonces, por eso es por lo que os dicen que en el momento en el cual tú sepas tu verdad y con ello superes el trauma y con ello decidas cerrar un ciclo y comenzar uno nuevo, te dicen no tengas miedo a crearlo, ¿de acuerdo? Porque eso te va a hacer como conectar más con el propósito de vida y el propósito de tu existencia en sí, ¿de acuerdo? Es como tu vida sí importa, tu vida sí es necesaria. Y aunque en algún momento de tu vida hayas sentido o creído o te hayan dicho que no tendrías que haber nacido, la respuesta de aquí es sí tenías que haber nacido, por eso naciste.
y por eso estás aquí. Porque tu propósito era, ante todo, revelar la porquería de tu familia, de tu linaje, ¿de acuerdo? Que, ojo, cuando digo linaje me refiero a todos los que han nacido en tu árbol. Es decir, no solo limitarme a los bisabuelos ya, sino a mucho, mucho más. Es decir, a la madre, de la madre, de la madre, de la madre, de la madre, al padre, del padre. ¿Me explico? Quiero decir, que cuando algo se ha hecho mal desde hace tiempo, no de repente, ¿de acuerdo? Y a su vez tienes que entender que cada uno hizo lo que hizo en base a su nivel de conciencia. Entonces hay muchas cosas que se han hecho mal que no eran conscientes, eran inconscientemente porque no lo sabían, ¿de acuerdo? O simplemente sí lo sabían, pero en base a cómo estaba regido el país en ese momento, pues no se podía hacer las cosas mejor, ¿de acuerdo? Entonces, no quiero que les odies, quiero que comprendas su situación para poder entender tu situación y el cómo se ha desenvuelto todo hasta llegar a ti. Eso es lo que quiero que entiendas, ¿de acuerdo? Porque al final de cuentas lo que nos hace falta para curarnos es simplemente saber la verdad, aceptarla, comprenderla, digerirla y adquirir la sabiduría y simplemente ser valientes en todo momento para, vale, me ha pasado esto, pero esto no me limita, esto no me estanca, esto no me va a frenar, sino me va a ayudar a, pues, ser una persona más comprensiva, a poder ser más respetuosa, a ser más valiente, a ser más, no sé, ¿me explico? Cada uno tiene que ver qué es lo que aprende de sus experiencias, o a ser más amoroso, o a ser más dulce cuando habla y no tan tirano, tan dictador o tan enjuiciador o tan como que cortas con el cristal, con tus palabras, en vez de, ¿sabes? En vez de ofrecer como alivio, ofreces látigo, ¿me explico? Entonces, cada uno tiene que aprender a entender lo que tiene que vivir para poder ofrecer, ¿de acuerdo? Entonces, pero te dicen claramente que aquello que vas a hacer, es decir, aquello que vayas a descubrir y con ello elevar tu energía, cambiarla, transmutarla, aprender a quererte de verdad en profundidad, por dentro y por fuera, te va a ayudar a conectarte más con la energía del planeta, ¿de acuerdo? Y al conectarte más con la energía del planeta también te ayuda como a conectar más con animales, personas, brujos, seres de otros planetas, insisto, almas difuntas, de acuerdo con muchas cosas, porque al final el planeta son muchas cosas, ¿de acuerdo? Y a su vez te piden que mientras que haces como esa introspección hacia adentro y también como en comunidad, en manada, ¿de acuerdo? Mientras que haces esa experiencia, esa elevación de la conciencia, de energía, te piden que silencia tu mente. No es casual que iniciamos la lectura con respira profundo y silencia tu mente. Es decir, permítete vivir ese proceso en calma y como más reservado. Me viene fuertemente el mensaje de es tu nueva vida, permítete como vivirla más calmadamente, pero sobre todo discretamente. Entonces me viene fuerte el mensaje de, claro, porque si vas a estar como en el ojo de mira también, me viene ese mensaje, es como de, no permitas que las opiniones públicas perturben tu paz emocional. Por eso han dicho de silencia tu mente. Para que la opinión de otros, es decir, porque claro, si cambias radicalmente de vida, es decir, dar la espalda es decir, cortas lazos con familiares, con amistades o con parejas o lo que sea, mucha gente va a tener como una opinión negativa sobre ti. Porque claro, les has cortado el pienso, ya no pasas por su aro, ya no eres tan sumiso como antes si eras. Entonces como no repitas eso, silencia tu mente, es decir, no caigas en los comentarios o conversaciones que te puedan querer hacer retroceder, dejar de hacer lo que tienes que hacer, que es sanar tu corazón y con ello construir la vida que tú sientas que sí es coherente para ti. Porque ojo, voy a decir lo mismo, cada uno tiene que vivir la vida que uno quiera, ¿de acuerdo? Lo que uno sienta que es lo correcto, ¿de acuerdo? Pero quiero que lo vivas por ti, no porque otros hayan dicho que eres esto, porque te han catalogado desde que eras pequeño y en base a ello te han manipulado, pero cuando somos pequeños es muy fácil que nos influyan, nos estén constantemente diciendo, no, tú eres esto, esto y esto y esto y esto y esto, ¿de acuerdo? Sobre todo gracias al colegio, que ahí es cuando más nos han educado para simplemente ser obedientes
y el ser obedientes no es positivo, ¿de acuerdo? Una cosa es saber hacer las cosas bien y saber, es decir, una cosa es reconocer cuando algo es bueno o algo es malo, eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es enseñarte a que te sometan, ¿de acuerdo? Ya que siempre hay alguien por encima de ti y si le falta por encima de ti y que da igual que esté equivocado o no, que tú tienes que hacer siempre lo que esa persona diga. Y es como no. Si algo no está bien hecho, hay que corregirlo. Y me da igual tu estatus social, tu viralidad, cuánto dinero tengas, o etcétera, etcétera, etcétera. Me da igual. Si está mal y hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque esto es una infección. Esto está haciendo daño al cuerpo. Por lo tanto, hay que corregir y localizar sobre todo el problema que hace que el cuerpo enferme. Y este ejemplo tan claro es lo mismo que tienes que hacer tú en tu vida. ¿Qué es lo que me hace tener pensamientos negativos, autodestructivos, que me hacen odiarme a mí o a la vida que estoy creando y o además crear relaciones de codependencia o con personas que no me aprecian, que no me quieran y además me maltratan? Entonces tú tienes que aprender a localizar qué es lo que hace que eso se manifieste en tu vida. Por eso te han pedido sanar el corazón y ve al núcleo familiar, porque ahí te vas a dar cuenta de todos los grandes problemas que tienes en tu vida actual tienen que ver con tu origen, con tu linaje, con la forma en que fuiste creado, si fuiste un bebé deseado o no, y de qué manera, ¿de acuerdo? Entonces, es hurgar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que no es sencillo, no es algo agradable, os lo digo por experiencia, pero si has conectado con esta lectura, estás teniendo conflictos en tu vida actual, no estás siendo feliz, ¿de acuerdo? Sientes que hay algo que no está bien, entonces estás como queriendo buscar soluciones. Entonces la respuesta es, la respuesta es que tú tienes la respuesta, tú tienes la llave, te la han dicho. Entonces tienes que hurgar en tu corazón porque ahí vas a encontrar todo. La sabiduría está en ti, pero tienes que permitirte querer abrir la caja de Pandora y asumir que cuando abras la caja de Pandora vas a descubrir una gran verdad inesperada que te va a dar mucho dolor, pero también mucha liberación. A su vez, para ti, esa caja de Pandora serán bendiciones, serán libertad, felicidad, alegría, prosperidad, salud, ¿de acuerdo? Y más cosas. Pero para todas aquellas personas que estaban constantemente queriendo ocultarte esa caja y con ello esas grandes verdades, cuando abras esa caja, el ojo de mira, se va a exponer la verdad y la verdad es que mucha gente le va a afectar de forma negativa. Entonces es como por eso lo ocultaban, por eso no querían que tú supieras la verdad, porque no les beneficiaba. Y muchos han preferido como irse a la tumba con los labios sellados antes que ser juzgados en su vida, en vida, ¿de acuerdo? Entonces como pues cada uno su conciencia, ¿de acuerdo? Entonces fuertemente estos mensajes y a su vez me piden que os diga que lo que os he querido comentar. No permitas que tu mente te manipule y te haga retroceder al pasado, ¿de acuerdo? No lo permitas. Céntrate en los nuevos pensamientos que sí te ayudan a vivir la vida que tú realmente te mereces y quieres y te piden que mantengas la fe en esa nueva vida, en ese nuevo porvenir y te dicen que pidas un deseo, pero un deseo con todo el corazón, ¿de acuerdo? Que él sea sincero, que realmente, es decir, muy probablemente el deseo que pidas es poder contar tu historia en primera persona, siendo tú el protagonista y aquel o aquella que resuelve sus mayores desafíos en la vida y poder vivir para contarlo siendo feliz y sintiéndose orgulloso o orgullosa, satisfecho, satisfecha del difícil y largo camino que has transitado, pero que al final toda historia del ayer mereció la pena vivirla para hoy poder ser quien eres, ¿de acuerdo? Entonces fuertemente me piden que os diga eso. Tener la fe suficiente como para poder pedirle un deseo a la vida, a tus guías, a tu corazón y que se cumpla positivamente a tu favor, ¿de acuerdo? Así que gracias mujaditos, gracias mujaditas. Esta ha sido la lectura. Espero que os haya ayudado, que os haya dado luz, claridad, paz emocional sobre todo.
Y lo dicho, si os ha gustado, darle like, compartirlo a aquella persona que sientas que le pueda ayudar, ¿de acuerdo? Y si no te has suscrito, suscríbete, ¿de acuerdo? Porque así vamos creciendo y siendo cada vez más y más y más en esta familia tan bonita que estamos creando día a día, gracias a todos nosotros y nosotras que estamos aquí constantemente. Y si esta es la primera vez que me ves, me presento, yo soy Ana María y encantada de ser vuestro canal de luz. Nos vemos muy prontito en la siguiente lectura. Besitos y abracitos para todos. Cuidarse mucho. Besitos.